Buenas a todos, espero disfruten de esta gran historia de terror. Si les gusta dejad su like y suscríbanse. Sin nada más que decir, empecemos. El otoño había llegado con una intensidad inusual, cubriendo las calles del pequeño pueblo de Ardwood con un manto espeso de hojas muertas. La casa en el borde del bosque, conocida por su antigüedad y su fama de maldición, parecía aún más desolada bajo el cielo grisáceo. Nadie se acercaba a ella desde hacía años, pero cuando Elizabeth Grey se mudó, la situación cambió. Elizabeth había recibido una carta inesperada de un abogado en la ciudad, notificándole que había heredado una propiedad de una tía lejana que había fallecido. Aunque no había conocido a su tía, el deseo de escapar de su vida rutinaria la impulsó a aceptar la herencia. La casa estaba en ruinas, pero era suya. El primer día en la casa, Elizabeth se sintió extrañamente atraída por el lugar. La mansión, a pesar de su deterioro, tenía una presencia que parecía invitante, casi como si esperara su llegada. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era espeso con el olor a humedad y descomposición. A medida que se adentraba en la casa, el crujido de las tablas bajo sus pies resonaba como un lamento en la penumbra. Después de desempacar lo esencial, Elizabeth decidió explorar el sótano. La escalera era estrecha y las paredes estaban cubiertas de telarañas gruesas. Con una linterna en mano, descendió con cautela. En el fondo, encontró una habitación que no aparecía en el plano de la casa, una especie de estudio con estanterías llenas de libros antiguos y frascos con líquidos oscuros. Mientras revisaba los libros, encontró un diario empapado en tinta y deteriorado por la humedad. La escritura era casi ilegible, pero una palabra se destacaba: Isabella. Elizabeth no pudo evitar sentir un escalofrío al ver ese nombre. Su tía había sido una mujer solitaria y enigmática, y la referencia a una tal Isabella la inquietó. La noche llegó y Elizabeth se preparó para dormir. Mientras descansaba en la vieja cama, fue despertada por un ruido sordo proveniente del piso inferior. Pensó que era el crujido normal de una casa antigua, pero el sonido era persistente y cada vez más fuerte. Decidió investigar y descendió de nuevo al sótano. El estudio estaba más oscuro que antes, y el diario que había encontrado estaba ahora en el suelo, abierto en una página específica. La página estaba llena de garabatos frenéticos, pero lo que capturó su atención fue un dibujo en la esquina, una figura de una niña con una expresión de terror. Elizabeth se giró bruscamente al escuchar un susurro a su espalda, pero no había nadie allí. La atmósfera en la habitación se había vuelto opresiva y el aire parecía cargado de una presencia invisible. Sintiendo un creciente sentido de malestar, subió rápidamente las escaleras y se encerró en su habitación. A medida que la noche avanzaba, Elizabeth soñó con una niña pequeña que la llamaba desde el bosque. La niña estaba cubierta de hojas y barro, y sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban con desesperación. Al despertar, el sueño la dejó con una sensación de terror palpable y una certeza inquietante. Algo en esa casa no estaba bien, y el nombre de Isabella parecía ser la clave para desentrañar el misterio. A medida que el sol salía y la luz del día llenaba la casa, Elizabeth no podía sacudirse la sensación de que había algo más en la mansión que el simple deterioro. Decidió explorar más a fondo, sin saber que la verdad oculta en la casa era mucho más aterradora de lo que podría imaginar. Y así, sin quererlo, Elizabeth Grey había desencadenado un proceso que la llevaría a descubrir secretos oscuros y perturbadores, conectados con una tragedia que había ocurrido mucho antes de que ella llegara a Ardwood. La mansión tenía una historia que no deseaba recordar, y los eventos que seguirían pondrían a prueba no solo su cordura, sino también su supervivencia. El sol se alzaba sobre la mansión de Ardwood, pero la luz no lograba disipar el ambiente sombrío que rodeaba la propiedad. Elizabeth Grey intentó comenzar el día con una actitud positiva, decidida a hacer de la casa su hogar a pesar del malestar que la había embargado durante la noche. Pero cuanto más exploraba, más descubría indicios de que la mansión guardaba secretos oscuros. Esa mañana, Elizabeth encontró una vieja fotografía enmarcada en el desván, en una caja de madera polvorienta. La imagen mostraba a una mujer con un aire sombrío, con el rostro oculto parcialmente por una sombra. En el fondo, se podía ver la misma casa, pero en un estado mucho mejor que el actual. El nombre Isabella estaba escrito en la parte inferior de la fotografía, lo que confirmaba que se trataba de la tía de Elizabeth. A medida que Elizabeth revisaba los cuartos, notó que varios objetos personales parecían haber sido abandonados apresuradamente.
En el vestidor de su tía, encontró un vestido de novia antiguo que estaba cubierto de polvo y telarañas. El vestido estaba deteriorado, pero lo que la desconcertó fue un pequeño broche en forma de mariposa que parecía haber sido colocado de manera deliberada sobre el vestido. Intrigada y perturbada, Elizabeth volvió al estudio del sótano, donde comenzó a investigar más a fondo. Encontró un cajón oculto detrás de una estantería. Dentro había una serie de cartas y documentos que hablaban de una joven llamada Isabella, pero los detalles eran confusos y estaban plagados de referencias a ritos oscuros y prácticas prohibidas. Entre los documentos, descubrió una carta dirigida a una tal reina de las sombras que detallaba una serie de rituales para invocar a espíritus y ofrecer sacrificios. La última carta estaba manchada con una sustancia negra y viscosa que parecía sangre seca. Al leerla, Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se mencionaba un ritual fallido que había resultado en la muerte de una niña. Con el corazón acelerado, Elizabeth recordó el sueño de la noche anterior y comenzó a relacionar los fragmentos de información. La niña del bosque podría estar conectada con estos rituales oscuros. Decidió que debía averiguar más sobre la historia de la casa y sus antiguos residentes. Ese mismo día, Elizabeth visitó la biblioteca local en busca de más información. Allí, encontró un anciano bibliotecario que parecía saber más de lo que quería decir. Con una mirada temerosa, le contó a Elizabeth que la casa había sido el centro de numerosos rumores sobre prácticas ocultas y desapariciones misteriosas. La historia más inquietante era la de una niña que había desaparecido en la propiedad hace más de 70 años, justo después de la llegada de la tía de Elizabeth. El bibliotecario le advirtió que muchos en el pueblo creían que la casa estaba maldita y que los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de los rituales aún rondaban la mansión, buscando venganza. Elizabeth escuchó en silencio, sintiendo una creciente sensación de desesperanza. La historia de la casa no solo era una leyenda, parecía estar entrelazada con la realidad. Esa noche, mientras Elizabeth intentaba dormir, escuchó de nuevo el sordo golpe que la había despertado anteriormente. Esta vez, el sonido era más intenso y parecía provenir del desván. Con el corazón en la garganta, se armó de valor y subió con una linterna. Cuando llegó al desván, encontró el vestido de novia en el suelo, el broche de mariposa desviado y el polvo que cubría la habitación alterado como si alguien hubiera estado allí. Al revisar la habitación, Elizabeth encontró algo aún más perturbador. Una serie de marcas en la pared, que parecían formar palabras en un idioma desconocido. Las marcas estaban cubiertas de una sustancia que parecía fresca, como si hubieran sido hechas recientemente. El sentido de urgencia y terror creció, ya que Elizabeth se dio cuenta de que alguien o algo estaba intentando comunicarse con ella desde más allá. Aterrorizada y con la sensación de estar observada, Elizabeth decidió volver al sótano. Allí, encontró que el diario y las cartas que había dejado en el estudio estaban desordenados, como si alguien hubiera estado hojeando los documentos. En ese momento, comprendió que estaba atrapada en un juego macabro con fuerzas que no comprendía. La mansión y sus oscuros secretos estaban despertando, y ella era la pieza central de un antiguo misterio sin resolver. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para seguir descubriendo los oscuros secretos de esta mansión. El aire en la mansión de Arduor se volvía cada vez más denso y pesado a medida que la noche avanzaba. Elizabeth, atrapada en un ciclo interminable de terror y desesperación, no podía dejar de pensar en la conexión entre la misteriosa niña del bosque y los oscuros rituales descritos en los documentos. Decidida a entender la magnitud del horror que la rodeaba, se preparó para una búsqueda más profunda. Esa mañana, Elizabeth regresó al sótano, revisando nuevamente el estudio. Mientras examinaba los documentos esparcidos, encontró un pequeño libro encuadernado en cuero que antes no había notado. Al abrirlo, descubrió que era un diario personal, con entradas escritas por Isabella, la tía de Elizabeth. Sus manos temblaban mientras leía las palabras escritas con una caligrafía temblorosa y angustiada. Las primeras páginas describían una vida normal, pero pronto, el tono cambió drásticamente. Isabella relataba sus temores sobre una presencia oscura en la casa, y cómo, tras el fallecimiento de su esposo, comenzó a realizar rituales en un intento desesperado por contactarlo. Las entradas más recientes estaban plagadas de desesperación y pánico, hablando de un ritual final que debía realizarse antes de una fecha límite inminente. En una página desgastada, Isabella escribió sobre la llegada de una niña a la mansión.
La niña, mencionada como Clara, había sido adoptada por Isabella en un intento de llenar el vacío dejado por su esposo. Pero la presencia oscura, según Isabella, se había vuelto aún más intensa y peligrosa después de la llegada de Clara. La última entrada hablaba de un sacrificio que debía hacerse para proteger a Clara, un sacrificio que Isabella no había podido completar a tiempo. El corazón de Elizabeth se hundió al leer estas palabras. Clara, la niña que había desaparecido de la casa hace 70 años, parecía ser el centro de los eventos oscuros que habían tenido lugar allí. El terror se volvió personal para Elizabeth cuando comprendió que Clara era una niña, una víctima inocente en medio de esta pesadilla. Esa noche, Elizabeth intentó descansar, pero el sueño estaba plagado de visiones horribles. En sus pesadillas, vio a Clara en el bosque, cubierta de barro y hojas, con un rostro lleno de tristeza y miedo. La niña la llamaba con una voz que parecía provenir de un lugar profundo y olvidado, pidiendo ayuda que nunca llegaría. Al despertar, Elizabeth estaba agitada y con lágrimas en los ojos. Decidió ir al cementerio del pueblo en busca de respuestas. Al llegar, encontró la tumba de Clara, marcada por una lápida simple y desmoronada. La inscripción decía: Clara, querida niña, fallecida en circunstancias trágicas. Elizabeth, con el corazón roto, pasó la tarde limpiando la tumba y orando por la paz de Clara. Mientras lo hacía, descubrió una pequeña caja enterrada cerca de la lápida. Dentro había cartas y un juguete desgastado, un muñeco de trapo que parecía haber sido el consuelo de Clara en sus últimos momentos. Al leer las cartas, Elizabeth descubrió que Clara había sido víctima de una serie de rituales inhumanos, destinados a invocar fuerzas oscuras. Las cartas revelaban el profundo dolor y la desesperación de una niña atrapada en un horror inimaginable. La última carta estaba escrita con una mano temblorosa, describiendo su deseo de ser liberada del tormento, y cómo la niña temía que su espíritu quedara atrapado para siempre en la casa. Elizabeth volvió a la mansión con el corazón pesado y los ojos enrojecidos por el llanto. En el silencio de la casa, sintió la presencia de Clara más fuerte que nunca. El dolor y el sufrimiento de la niña parecían llenar cada rincón de la mansión, un recordatorio constante del horror que había tenido lugar allí. La mansión de Ardwood se convirtió en una prisión emocional para Elizabeth. Mientras el pasado sangrante de la casa se desvelaba, comprendió que el tormento de Clara estaba entrelazado con su propia existencia. Elizabeth ahora no solo enfrentaba un misterio aterrador, sino también el dolor de una niña cuya vida había sido brutalmente truncada por los oscuros secretos de la mansión. El tiempo avanzaba lentamente en la mansión de Ardwood, y cada día para Elizabeth Grey parecía ser un eterno retorno de dolor y desesperación. La presencia de Clara, la niña que había sufrido tanto, se hacía cada vez más opresiva y palpable. Elizabeth no podía escapar del sentimiento de culpa y tristeza que la envolvía, y cada rincón de la casa parecía estar saturado de la angustia de la niña. Una mañana, mientras Elizabeth exploraba el desván en busca de más pistas, encontró un viejo baúl escondido en una esquina polvorienta. El baúl estaba sellado con una pesada cadena y un candado oxidado, pero a pesar de su estado deteriorado, Elizabeth sintió que podría contener respuestas vitales. Con un esfuerzo, logró abrirlo y descubrió una colección de objetos personales y recuerdos de Clara. Dentro del baúl había una serie de dibujos infantiles, todos ellos sombríos y perturbadores. Los dibujos representaban a Clara en diferentes escenas de terror, en el bosque, rodeada por sombras oscuras, y en la mansión, con figuras sombrías acechando en las esquinas. Uno de los dibujos mostraba a Clara abrazando al muñeco de trapo que había encontrado en el cementerio, con lágrimas dibujadas en su rostro. También había una serie de cartas y un diario de Clara. La escritura infantil era difícil de leer, pero a través de las manchas de lágrimas y las letras temblorosas, Elizabeth entendió el tormento que Clara había soportado. En el diario, Clara hablaba de los rituales que Isabella realizaba y cómo, cada noche, escuchaba voces que la llamaban y la atormentaban. La niña describía un sentimiento creciente de desesperanza y miedo, con la certeza de que nunca podría escapar de la oscuridad que la rodeaba. Una entrada particularmente desgarradora hablaba de un día específico en el que Clara había intentado escapar de la mansión. En sus palabras, se podía leer el pánico de una niña que había visto cómo sus intentos eran frustrados por la presencia oscura que acechaba en la casa. Ella escribía con tristeza sobre cómo había sido atrapada y cómo los rituales habían empeorado después de su fuga fallida. Elizabeth estaba devastada.
El dolor de Clara resonaba en cada palabra, en cada dibujo. Se dio cuenta de que el verdadero horror no solo estaba en la casa, sino en el sufrimiento de una niña atrapada en un ciclo interminable de desesperación. La conexión de Clara con la mansión no era solo un hecho histórico, era una realidad viva, una pesadilla de la que la niña nunca había podido despertar. Esa noche, Elizabeth se preparó para dormir con una sensación de desesperanza abrumadora. A medida que las horas pasaban, las pesadillas se hicieron más intensas y reales. En sus sueños, Elizabeth se encontró en un bosque oscuro con Clara, la niña llorando y temblando. Clara le suplicaba que la ayudara a salir, pero cada vez que Elizabeth intentaba moverla, el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al despertar, Elizabeth encontró que su habitación estaba llena de hojas secas y barro, como si la presencia de Clara hubiera materializado su desesperación en el mundo real. El llanto de la niña parecía resonar en las paredes de la casa, un eco constante de su dolor. Elizabeth sabía que no podía seguir ignorando el sufrimiento de Clara y que debía encontrar una manera de liberarla. En su búsqueda de respuestas, Elizabeth decidió explorar el sótano de nuevo, con la esperanza de encontrar algún indicio sobre cómo terminar con el tormento que Clara y ella misma estaban sufriendo. Pero lo que encontró allí la sumió en un horror aún mayor. Un altar cubierto de símbolos oscuros y velas derretidas, que parecían haber sido utilizados para los rituales descritos en los documentos. A medida que investigaba el altar, Elizabeth descubrió una serie de objetos que estaban dedicados a Clara. Un retrato de la niña, decorado con un halo sombrío, y una serie de cartas escritas por Isabella, llenas de arrepentimiento y miedo. En una de las cartas, Isabella describía su fracaso para proteger a Clara y el creciente poder de la presencia oscura que había invocado. Isabella había dejado instrucciones desesperadas para un último ritual que, según ella, podría liberar a Clara, pero el ritual nunca se había completado. Elizabeth comprendió que, para poner fin al sufrimiento de Clara y de sí misma, debía llevar a cabo el ritual final. El dolor de Clara y el pesar de Isabella se entrelazaban en una tarea que parecía casi imposible. Sin embargo, Elizabeth estaba determinada a dar a Clara la paz que tanto había deseado, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos más profundos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si les está gustando el vídeo. La mansión de Arduor había sido un escenario de dolor interminable, pero para Elizabeth Grey, el día en que debía enfrentarse al